Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con los diferentes horarios de Argentina, de Perú, de España y demás países que estén invitados, pero bueno, vamos sumándonos de a poco. Como recién hablábamos con José, la idea es pensar todo esto desde la gestión de crisis, ¿sí? Es poderlo pensar con un modelo amplio. En este caso, yo hoy traje una presentación para invitarlos a pensar. Ojalá tuvieran las respuestas, la realidad es que no las tengo, pero sí me parece sumamente importante que podamos pensar juntos, que podamos pensar en dónde estamos parados y qué cambios, qué connotaciones diferentes se están produciendo en este contexto en el cual estamos viviendo últimamente o desde los últimos años, y sobre todo en relación con la población joven, que como ustedes saben, hoy en día el aumento de suicidios en la población joven es realmente impresionante, y yo creo que si no nos sentamos a pensar en serio desde otros lugares, desde sumando a varios actores a esto, a varios profesionales, no vamos a encontrar la salida, porque si seguimos repitiendo modelos, estamos viendo que esos modelos no funcionan. Entonces me parece que toda intervención tiene que empezar por esto, por decir, bueno, esto no funcionó, ¿qué hacemos ahora? ¿No? La idea es invitarlos a esto, a que pensemos juntos qué hacemos, qué podemos hacer. Partimos de la base de que los seres humanos somos biopsicosociales. ¿Y por qué me importa esto, pensarlo y decirlo? Porque no podemos pensarlo desde un solo ámbito. No podemos pensarlo únicamente una respuesta, una reacción o un intento de suicidio desde el lugar que lo podamos ver. No lo podemos pensar como un fenómeno exclusivamente de la salud mental. Lo tenemos que pensar como fenómenos que se entrecruzan, que tienen que ver con respuestas que son físicas, que son emocionales y que son sociales. Y en qué plano cada persona va a ir poniendo o sus emociones, sus necesidades, las cuestiones que le vayan surgiendo a medida que transita situaciones difíciles de su vida. Pero también vamos a tratar de pensar qué función tiene el contexto y qué nuevo está pasando en este mundo que ha hecho que algunas cosas cambien. Entonces vamos a intentar a ver si esto me deja ahí. Vamos a pensarlo primero entonces como esto biopsicosocial. El suicidio es mucho más complejo que una enfermedad mental, porque se empiezan a sumar una cantidad de variables, se empiezan a sumar una cantidad de cuestiones relacionadas a estos contextos que son tan cambiantes, a una velocidad tan grande se producen los cambios, que tenemos que ir observándolos y los tenemos que ir contextualizando. Y ahí es donde yo creo que viene uno de los grandes desafíos. ¿Por qué, como decíamos con José recién, estamos especialistas en emergencias y desastres trabajando en esto? Yo en mi caso lo considero un desastre en cámara lenta. Ayer escuchaba varias presentaciones, hoy también, todas realmente súper interesantes, y escuchaba datos, información, cantidad, ¿no? Cantidad de muertes por suicidio. Y si uno empieza a sumar, las comparan, ¿no? Ayer las comparaban con las muertes por COVID, las podemos comparar por muertes por accidentes de tránsito, las podemos comparar por infinidad de muertes, pero si las comparamos con la cantidad de muertos que hay en cada situación de desastre, la diferencia es que en un desastre suceden todos al mismo tiempo, y en este caso van sucediendo a medida que pasan los días, pero no tantos días. Si las pensamos en términos de un año, vamos a estar ahí o más arriba. Entonces es un desastre en cámara lenta y es un desastre oculto. Por eso yo agradezco muchísimo a José que haya organizado esta jornada, porque es muy poco lo que se habla de esto. Y muy poco sobre todo lo que hablamos juntos. Quizás uno escucha una charla en un congreso perdida entre otros temas, pero todos juntos a pensar esto, no hay espacios. Este desastre en cámara lenta, para mi forma de verlo, incluye aspectos psicológicos, por supuesto, incluye aspectos antropológicos del ser humano en la sociedad y en su vida, desde que existimos, aspectos que tenemos que ver desde la esencia, desde el sentido del ser humano, aspectos económicos que van incidiendo y van trayendo diversas variables en distintos momentos, aspectos culturales que nos diferencian a unos de otros. Si bien es un fenómeno que afecta al mundo entero, como ya la OMS nos ha dicho varias veces, afecta por razones distintas, por enfoques distintos. Y eso, estas cuestiones culturales, incluso en mi país, que es muy grande, es diferente. Nosotros tenemos índices de suicidio, por ejemplo, más altos en el norte y en el sur, con una diferencia tremenda cultural de lo que son países ligados, limítrofes a Bolivia, a Paraguay,
¿no? Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, a, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego, lo más austral, ahí cerquita de Antártida, para los que no conocen cómo está distribuida la Argentina. Y tiene que ver muchísimo, y lo vamos a desarrollar un poco también en un momentito, con aspectos comunicacionales. ¿Qué nos pasa con la comunicación? Algo que me parece fundamental en función de eso es que no podemos pensar el evento, no podemos hablar de suicidio, si no podemos mirar todas las variables que hay, si no podemos enfocarnos en todo lo que está sucediendo. Considerar cada particularidad cultural es fundamental. No podemos pensar lo mismo desde África, desde, no sé, Norteamérica, Europa, Latinoamérica. Culturalmente tenemos maneras muy diferentes de expresar, maneras diferentes de ver las cosas, maneras diferentes, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho en las intervenciones en desastres, cuando tenemos que generar rituales o trabajar en intervenciones en duelos después de muertes de varias personas en determinadas comunidades. Culturalmente la diferencia es enorme, es enorme. No es lo mismo trabajar o intervenir en un desastre que sucede a lo mejor en Oriente que en Occidente. No es lo mismo intervenir en un desastre donde la muerte tiene una connotación muy distinta en México que en Argentina, o que en Estados Unidos, o que en España. Entonces yo tengo que poder ver qué connotación y qué particularidad cultural tiene esa zona. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su geografía? Recién justamente también decíamos, regiones más sísmicas, que no están relacionadas directamente con el suicidio, pero tenemos regiones, donde ahora vamos a ver el tema de comunicación, que están muy aisladas, donde el contacto social es muy difícil. Tenemos hoy en día, ahora también lo vamos a charlar, estamos casi apoyados en todo lo que tiene que ver con lo virtual. Y seguimos teniendo en muchos países, especialmente en países de Latinoamérica, y en países quizás también en África, por supuesto, en lugares donde tenemos comunidades todavía con muchas dificultades económicas, tenemos comunidades aisladas y con poco acceso a la virtualidad, con poco acceso a las conexiones, y que entonces quedan mucho más aisladas que el resto. No es lo mismo vivir en una gran ciudad que vivir en medio quizás de una zona montañosa donde no hay internet o donde la señal de internet es muy débil. Entonces esa persona está más aislada que el resto. Y tengo que pensar ese contexto, su contexto social, su contexto económico, o sea, las variables son tantas, tantas, que tengo que entrecruzarlas y que tengo que mirarlas en cada caso en particular. Tengo que generar un análisis de cada caso en particular. Otra cuestión que a mí me parece, cuando hablamos de antropología, sumamente importante de pensar, es cómo se han manejado los suicidios a lo largo de la historia. Porque quizás focalizamos únicamente en nuestra época, pero los seres humanos somos productos de una historia de la humanidad. Entonces, ¿qué ha pasado con el suicidio en cada momento? ¿Qué ha pasado cuando en épocas no muy lejanas en el sentido histórico del ser humano, ¿no? Sí muy lejanas a nosotros, pero no muy lejanas cuando uno mira el contexto general? ¿Qué sucedió cuando el suicidio era valorado? Si ustedes se ponen a investigar, y realmente es muy interesante hacerlo, porque uno empieza como a cambiar la mirada, cuando uno empieza a ver que en distintos momentos de nuestra sociedad y de nuestra historia, el suicidio era valorado socialmente. Cuando dentro de los japoneses se hacían el harakiri como una cuestión de honor, cuando conocimos la historia de Masada en Israel, donde deciden morir para no pasar a ser rehenes, en ese momento de los romanos. Nosotros tenemos una comunidad que se llama Quilmes, de hecho hay una zona geográfica que se llama Quilmes en Argentina, en Buenos Aires, pero estos eran indígenas, aborígenes, que fueron tomados presos por los españoles y que fueron obligados a caminar, para que se den una idea, alrededor de 2000 y algo de kilómetros para ser trasladados a otro lugar. Y en este caso las mujeres vírgenes de esta comunidad deciden suicidarse para justamente no quedar presas. Y esto la propia comunidad lo incentivó, digamos, lo apoyó. ¿Qué pasa cuando los esquimales se van a morir para no molestar a su comunidad cuando ya son o muy ancianos o están enfermos?
esto obviamente no es algo que suceda ahora, ¿no? Estoy hablando históricamente. ¿Qué pasaba con las mujeres de los faraones? Cuando moría su faraón, su rey, y ellas tenían que suicidarse para acompañarlos en la muerte. O sea, tenemos que pensar el contexto entero, porque después tenemos que ver qué pasa. Si nosotros no podemos ver toda la película y vemos únicamente una parte de la película, nos faltan elementos para pensar. Y otra cuestión muy importante al trabajar con suicidio es que hay que también conocer los propios límites y hay que conocer su propia historia, la formación, algo que se insistió mucho en estos días, en saber cuándo voy a poder intervenir y cuándo no, en qué cantidad de información tengo, en cómo estoy parado yo frente a esta historia, en cuánto puedo hacer y cuánto no. En función de esto es que también hay que saber que uno puede abstenerse, que no siempre hay que estar presente en toda intervención. Y trataré al final de hablar un poquito más de esto. ¿Qué nos dice en el año 86? No el año pasado, este año, en el año 86. La OMS nos dice, y para mí aquí es donde cambia el escenario. Un poco de esto habló ayer Jesús Miranda, que coordina el máster de Málaga, que nos une a varios de los que estamos acá como docentes. En el 86 la define la OMS como suicidio, por eso se los pongo porque miren la diferencia, y muchísimas veces hoy todavía en las intervenciones no se piensa en esta diferencia enorme al momento de intervenir. Definió el suicidio como un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado, o sea, la persona lo hace deliberadamente, ¿no? Conscientemente, iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal, o sea, morir, a través del cual pretende obtener los cambios deseados, o sea, pasar de la vida a la muerte. Y el parasuicidio como un acto sin resultado fatal, mediante el cual, sin ayuda de otros, o sea, lo hace la persona sola, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico. ¿Cuál es la enorme diferencia acá? Que tenemos personas que ya tienen planeado y pensado un suicidio y claramente queriendo morir, y tenemos personas que hacen intentos de suicidio para llamar la atención, para conseguir algo, ¿sí? Como acá nos dice, para lograr su finalidad, pero esa finalidad no es morir. Ahora, ¿qué pasa? Muchos escenarios, muchísimos escenarios de parasuicidio, terminan en la muerte de esa persona. Y ahí es el gran debate, ¿es suicidio o no? Porque esa persona no quería morir, esa persona lo que quería era llamar la atención. Pero ¿qué pasa? Generó un movimiento, generó un cambio, se puso tan al borde, muchas veces a esto lo llaman el coqueteo con la muerte, ¿no? O sea, se arriman tanto, que mueren. Quizás demoran en llamar a la ambulancia, quizás suben a, no sé, a una antena y no tienen los recaudos suficientes, o el viento o un movimiento sacudió y cayeron. Quizás se asoman a una terraza o un balcón y pierden el equilibrio, pero no era la intención morir. Entonces tenemos que poder también entenderlos desde dos lugares diferentes, no los podemos entender desde el mismo lugar. También nos dice la OMS, y va de la mano con lo que vamos a hablar aquí, que las exposiciones a casos de suicidio cercano, la OMS lo llama efecto contagio o Werther, o a determinados, y miren aquí lo que ingresa sutilmente, pero que hay que escucharlo, tipo de información sobre el suicidio. ¿De qué nos está hablando? Los medios de comunicación. Justamente, ¿no? En los medios de comunicación se ha asociado también a la conducta suicida. El papel fundamental de los medios de comunicación. Ahí es donde tenemos que sumar tantos actores. Los medios tienen que ser parte de la gestión. ¿Por qué? Porque no los podemos dejar afuera, porque tenemos que trabajar juntos qué se comunica y cómo se comunica. Porque hoy dentro de la comunidad joven tenemos muchísimos casos de efecto contagio producto de una mala información, de una incorrecta información, de una excesiva sensibilización. Entonces, un punto particular son los suicidios en racimo por comunidades, obviamente más frecuentes entre los jóvenes. Aquí es cuando, en lo habitual, cuando lo vemos cotidianamente, se suicida un joven en la escuela secundaria, un joven en la universidad, y salimos rapidísimo
a intervenir justamente a nivel comunitario, a intervenir en esa escuela, a intervenir en esa universidad, a intervenir con los compañeros de trabajo, con sus amigos, con su club de amigos. ¿Por qué hacemos esto de salir rapidísimo a intervenir? Justamente por el efecto contagio. Y si ustedes se fijan, lo habitual que es que aparezca un suicidio, y nosotros decimos, sí, en los siguientes días vienen otros. Y hay que salir como bomberos a intervenir y a trabajar en las escuelas y en las universidades justamente para que podamos frenar este efecto contagio. Es una problemática que ya involucra a los jóvenes muchísimo y que debemos tenerla en cuidado. Y aquí, ahora vuelvo otra vez a compartir. Aquí es tan importante que podamos pensar que las imágenes, por eso está ligado a los medios de comunicación, alteran nuestra comunicación y producen reacciones. Y aquí volvemos a este biopsicosocial. ¿Qué pasa con este biopsicosocial? ¿Vieron cuando nosotros aquí en Argentina lo decimos, no sé si en otros lugares como qué frase usan, pero aquí decimos, te haces la película. Cuando te haces la película, quiere decir que tu cerebro comienza a proyectar una imagen. Ves una imagen. Cuando tu cerebro proyecta una imagen, lo que sucede es que el cuerpo reacciona como si estuviera sucediendo de verdad. Entonces, ¿qué pasa? La intensidad en los medios de comunicación, la intensidad de imágenes, la intensidad de relatos, lo que va generando no solamente que aumenta la cantidad de víctimas, multiplica víctimas de lo que llamamos quinto nivel de víctimas, las víctimas de los medios de comunicación, sino que también va generando modelos, ideas, ¿no? Uy, mira lo que hizo, por qué lo hizo, la simplificación tan peligrosa que hay, de decir, una persona se suicida, un joven se suicida porque su profesora le puso una mala nota, un joven se suicida porque su novia lo dejó, un joven se suicida, y no es así. Es muchísimo más complejo, porque si no, toda persona que su novia lo deja o su novio lo deja o le va mal en la escuela, está en peligro de suicidio. Y esto sabemos que no funciona de esa manera. Entonces tenemos que tener cuidado con el tipo de imágenes que empezamos nosotros a proyectar. Y aquí es donde entra el tema de la comunicación. La comunicación nos sostiene a todos. ¿Por qué nos sostiene? Porque no existe no comunicarse. Hay un error muchas veces de confundir comunicación con información. Son dos cosas diferentes. Comunicamos todo el tiempo, pero informar no informamos todo el tiempo. Y fíjense ustedes, a mí me llamó mucho la atención cuando vi esta imagen, ¿sí? Una campaña o una maratón que se hizo justamente para la prevención de suicidio. Y yo digo, ¿cuál es el punto? ¿Qué previene generar una maratón? ¿Qué previene generar un acto en el cual no se habla de suicidio? Donde lo único que aparece es el cartel, donde seguimos hablando en silencio de suicidio, donde hay gente que ni siquiera puede decir la palabra suicidio. Si nosotros seguimos creyendo que campañas donde solamente se habla y nada más, donde se pone el nombre suicidio, van a prevenir el suicidio, y vamos mal, porque el suicidio no viene por ese lado, no se va a prevenir porque salga gente a correr o porque todos se pongan una camisa que diga prevención del suicidio o porque se pongan un lazo amarillo. Eso puede generar sensibilización, puede hacernos pensar, puede hacer que, por ejemplo, en este mes estemos hablando de esto, pero directamente al suicidio no lo va a afectar ni para más ni para menos. Ahora, tenemos que darnos cuenta, y esto hoy lo comentaron también, que para poder pensar y para poder intervenir es sumamente importante entender que nosotros nos comunicamos, no solamente damos información, nos comunicamos con lenguaje verbal y no verbal. Y acá es donde entramos en el terreno específicamente, más por ahí que en otros terrenos. Todos nos comunicamos de manera verbal y no verbal, absolutamente todos. Los lingüistas, los expertos en comunicación nos dicen que los seres humanos tenemos aproximadamente, más o menos, un 30% de nuestra comunicación verbal, con palabras, y un 70% de nuestra comunicación es no verbal. Son nuestros gestos, son nuestras miradas, nuestros tonos de voz, la ropa que usamos, la postura física, la billutería que usamos, el perfume, cantidad de variables
que van cambiando esas palabras que digo, que van cambiando la manera en que las digo o el sentido que tienen. Fíjense ustedes, 70-30. Ahora, ¿qué problema tenemos gravísimo, gravísimo hoy? Y acá nos empezamos a meter en un tema complicado, que hablaron esta mañana también. El tema de las redes sociales, el tema de WhatsApp, el tema de la comunicación virtual. ¿Por qué es grave? Porque si nosotros decimos que un 30% de nuestra comunicación es verbal y un 70% es no verbal, ¿en qué momento yo observo la no verbal? En el cara a cara. Entonces, el 70% de mi comunicación se pierde en las redes sociales. ¿Cuántas veces a ustedes, a mí, a todos nos ha pasado que leímos una palabra y la entendimos mal? Uy, mirá, se enojó. No, no se enojó. No, disculpame, estaba apurada, te contesté rápido. O, ¿qué me quisiste decir con esto? Porque yo entiendo otra cosa. O escucho, aunque leyendo no hay forma de escuchar, escucho un tono de voz diferente. O te veo a distancia, pero te veo tan chiquito, te veo en una cámara, que no alcanzo a terminar de ver todas las variables que tienen que ver la comunicación presencial. Y ya no podemos decir sirve, no sirve, no podemos entrar en ese debate, porque existe y punto. Hoy nos comunicamos de esta manera. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer para recuperar ese 70% de información que nos está faltando, que no entendemos, que no podemos terminar de comprender. Si sacó una publicación, no la sacó. Si subió un mensaje porque está queriendo llamar la atención o porque realmente es un mensaje que nos está alertando de un posible suicidio. A mí muchísimas veces me pasa que me mandan mensajes, me dicen, Ali, fíjate rápido en el WhatsApp de tal persona, mirá lo que publicó. Y vos lo lees y la verdad es que no sabés si lo publicó para que todos le pregunten, uy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y luego no responde nada, o realmente lo publica como un pedido de ayuda. Y no sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Entonces, esta distancia que se ha ido generando es muy complicada, es muy, muy complicada de manejar. Y acá es donde entramos en el terreno, comunicación, información, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una no la puedo evitar nunca, la comunicación. Ahora, la información puede existir o no existir. Puedo tener o no tener información sobre el suicidio. Me voy a comunicar siempre. Ahora, ¿cuánto de verdad sabemos de suicidio? Pero no solamente de esa persona que quiso suicidarse, o de cómo asistir a esa persona, o de cómo hacer con esa persona. ¿Cuánto sabemos de suicidio? ¿Cuánto sabemos de contexto? ¿Cuánto sabemos de cómo suceden los suicidios? Para después poder ir a lo individual. Si nosotros no podemos ver toda la película, ¿cómo hago? Terminaríamos siendo bomberos de la humanidad, corriendo uno por uno. No podemos. Entonces sabemos que lo único que calma a una persona es la información, a todos. ¿Qué nos calma? Saber, tener el control sobre algo, estar informados. Cuando sobre cualquier situación de la vida yo no sé, no tengo información, entro en crisis, me desespero. Y lo mismo sucede en relación al suicidio. Cuando las familias, cuando los amigos, cuando los compañeros, cuando los docentes no saben, no tienen información, entran en crisis. Y entonces acá viene el gran tema, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con las instituciones públicas? Porque si nosotros no vamos realmente a generar espacios de formación sostenida, continua, permanente, para aquellas personas, todos, que están en contacto con grupos, en este caso de jóvenes, y con los jóvenes mismos, no sirve que sigamos hablando. Necesitamos dar información permanente. Necesitamos darle herramienta a los docentes, darle herramienta a los chicos, para que entre ellos también puedan ayudarse. Y no con la figura de detectar posibles casos de suicidio, porque eso es tremendo, ponerle esa carga a un chico o a un adolescente. Es para que ellos puedan reconocer cosas entre ellos mismos, de ellos mismos, para que ellos puedan compartir, hablar del tema. Nosotros hemos intentado, hemos hecho cantidad de talleres sobre suicidio en escuelas. Y muchísimas veces nos hemos encontrado con situaciones donde los padres no permitían que sus hijos vayan a los talleres. ¿Por qué? Porque quizás si hablábamos de ese tema, como decía José hoy, les dábamos la idea, ¿no? Entonces, si no empezamos realmente a través de los medios de comunicación a hablar en serio, no de esa persona que se suicidó y pedirle por favor a los medios
que no suban fotos, que no publiquen esto, que no publiquen aquello, sino que realmente se abran espacios permanentes y que la palabra suicidio exista, se pronuncie y se hable de todo esto. De esa manera vamos a poder entrar en las casas, vamos a poder entrar en las escuelas, en las comunidades y luego llevar adelante sostenidamente espacios. Si no, es nada, no podemos. Si no es nada, es dejar que cada uno encuentre lo que pueda y se maneje como pueda en relación a esa información. ¿Qué nos llama la atención dentro del rango adolescente? ¿Qué nos llama la atención? Hablábamos recién de las redes sociales. Yo trabajo hace ya varios años en suicidio y aproximadamente, yo calculo, no sé exacto el año, pero entre 6 años atrás, 6 y 7, 2013, 2014, nosotros aquí tuvimos unas situaciones muy fuertes de suicidios entre infantiles y adolescentes, chicos a partir de los 11 años hasta los 14 o 15, que luego se repitieron estas oleadas otras veces más. Pero esa fue la primera que a nosotros nos dejó como muy choqueados, muy sorprendidos. En ese momento yo trabajé en la provincia de Catamarca, a través de la Secretaría de Salud Mental, del Ministerio de Salud de Catamarca, interviniendo en esto, y el fenómeno que se había producido era que los chicos se suicidaban a través de un juego que se llamaba Charlie Charlie. Este juego se generaba a través de un Facebook secreto, ¿no? Donde no podía acceder salvo aquel que tenía la clave de Facebook. Y los chicos en este juego, por eso es tan importante el tema de la comunicación y la información. Los chicos ingresaban, se generaban en las escuelas, ¿no? Compartían la información y se iban subiendo a este juego. Y este juego lo que hacía era mantener una secuencia, ¿no? Entonces ellos jugaban, se daban información, aparecían tutoriales de cómo suicidarse. Aquí se suicidaban todos ahorcándose. Esa es otra variable que luego no nos da el tiempo hoy para analizarla, pero los suicidios se producen de acuerdo también a cada región, por eso el tema de la cultura y de la situación geográfica es muy importante, porque va a depender del recurso que los chicos tengan o que los adolescentes tengan a mano. En este caso es una región donde hay mucho descampados, mucho campo, entonces se suicidaron, la mayoría, todos, los de este juego se suicidaron ahorcándose. Entonces aparecían tutoriales de cómo hacer los nudos. El chico de 11 o 12 años no sabe solo cómo generar esta situación. Entonces les enseñaban a hacer los nudos. ¿Y cómo sucedía esto? Ellos se numeraban y a partir de, por ejemplo, determinado número, vamos a poner un número X, número 11, le tocaba ese día suicidarse al número 11. Ese número 11 mandaba un mensaje, lo mandaban por teléfono, mandaban un mensaje por teléfono, donde se despedían y hablaban de otro plano. Por eso ahora les voy a comentar un poco cómo funciona esto en muchos adolescentes. Hablaban de que pasaban a otro plano. Y ahí es donde empezó a llamarnos la atención nosotros, y ahí voy con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué conductas nosotros observamos muchísimo a nivel de suicidio? Una es que aparece muchísimo en los adolescentes y en los jóvenes las palabras ligadas a la libertad y a la liberación. La muerte como libertad y liberación, como la posibilidad de sentirme libre, como la posibilidad de salir de esto, como la posibilidad de no sufrir más, pero liberándome. Es muy llamativa la intensidad con que aparecen estas palabras. Aparece también algo que llama mucho la atención, que la angustia no está puesta en la muerte, sino que está puesta en la vida. Pero no es que no, porque nosotros habitualmente cuando uno habla incluso con personas que sufren, no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Pero aquí, cuando uno les habla de la muerte, no hay angustia frente a la muerte. Hay casi, les diría, un pensamiento mágico en relación a la muerte, como liberadora. Y aparece algo muy llamativo, no nos olvidemos que son generaciones nacidas en los videojuegos. No generaciones que lo han incluido, han nacido con el videojuego, ya incorporado en la cuna. Y entonces ellos tienen, muchos chicos, esa fantasía de tener más vidas. Esa fantasía de que hay planos, incluso lo hacen así, con la mano, ¿no? Cuando te lo explican, te dicen, como que hay planos, hay otras vidas, pero muy relacionado al videojuego, muy relacionado al videojuego, lo cual eso llama muchísimo la atención. Estamos en una cultura donde el tener
nos da valor, donde la sociedad nos mira y nos valoriza por lo que tenemos. Y acá es un mecanismo difícil de comprender, pero que cuando uno lo escucha llama mucho la atención también. Porque hay personas que sienten que, especialmente jóvenes, que empiezan a carecer de muchas cosas, a carecer de muchas situaciones familiares, sociales y económicas, donde sienten que lo único que tienen es su propia vida. Y entonces cuando aparece esa sensación de que yo valgo de acuerdo a lo que tengo, tengo mi vida. Y entonces cuando yo tengo mi vida, aparecen frases que la habrán escuchado: soy dueño de mi vida y con mi vida hago lo que quiero. Seguramente han escuchado muchas veces esto. Cuando uno empieza a manejar eso, empieza a perder también lo que significa estar vivo. Pareciera que es una cosa, se cosifica la vida. Entonces, yo puedo hacer lo que quiero y matarme está dentro de lo que quiero. Los límites entre la vida y la muerte se empiezan a desdibujar. Yo tengo, hago lo que quiero, la manejo como quiero. Es muy, muy complejo en ese punto. Y ahí, entonces, el suicidio y el parasuicidio hay que tener mucho cuidado, porque se desdibuja, porque comienza a ser una manera de comunicar. Una cosa, pues comunico que hago lo que quiero y me mato, y otra cosa es que yo pueda o no diferenciar si quiero lograr un cambio y evitar matarme en ese intento. Y aquí aparece esto del juego que les comentaba recién, como en este caso que les decía, se enumeraba la persona, se despedía del siguiente, por ejemplo, número 11. Me acuerdo exacto, uno de los que logramos entrar a este Facebook, y este caso, este chico decía, gracias por acompañarnos en este juego, incluso, o sea, él hablaba del juego, y le decía, vamos a suponer un nombre X, Lucas, sos el próximo, o sea, el número 12, Brian, que era el número 10, Brian, en un toque estoy allá, enfría las cervezas. Fíjense ustedes la fantasía de que yo me mato y me voy con Brian, que mató la semana pasada porque era el número 10, y voy para allá a tomar cerveza. Y le indico al siguiente, al número 12, que se prepare porque la semana siguiente le toca suicidarse a él. Este era el juego Charlie Charlie. Luego apareció la ballena azul, luego apareció la jarra loca y 2 o 3 más que siguieron apareciendo, donde los chicos entran y juegan. Pero lo que está en juego es la propia vida. Lo que está en juego es qué hacen ellos. ¿Cómo nosotros accedimos a este juego? Por 2 chicos, en el primero, luego pudimos lograr más accesos. 2 chicos que se asustaron mucho cuando se dieron cuenta que de verdad se iban a morir, que de verdad se tenían que matar. De verdad, se asustaron y le contaron a sus padres. Sus padres se pusieron en contacto con nosotros y accedimos. ¿Qué pasó? Estos chicos fueron acosados. José hablaba ayer del bullying. Estos chicos fueron acosados, hubo que sacarlos de la escuela. ¿Por qué? Porque los otros compañeros que formaban parte del juego comenzaron a acosarlos. No solo porque lo habían contado, sino porque se habían asustado. Fíjense ustedes lo entramado que está. Por eso es que tenemos que pensar culturalmente totalmente distinto cuando hablamos de adolescentes o de jóvenes. ¿Y qué pasa con la falta de manejo sobre el cuerpo? ¿Qué pasa cuando yo me manejo a través de una camarita, con suerte? Y si no, directamente a través de mensajes de Facebook, a través de mensajes de WhatsApp, como mucho un audio. ¿Qué pasa cuando muchísimos mensajes que vemos de adolescentes son casi monosílabos? O que son realizados con un emoticón. Ni siquiera hay una palabra mediando. ¿Qué pasa con el cuerpo? Cuando para el adolescente o el joven el manejo del cuerpo ya es una complicación en sí misma. Entonces, tenemos que sentarnos a pensar qué vamos a hacer a través del manejo en las redes sociales, qué vamos a hacer a través de este ocultamiento que el adolescente está encontrando. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Cuando este año prácticamente el mundo entero se maneja a nivel virtual. Cuando hay jóvenes que hace meses que no se encuentran con sus amigos, que ya se estaban manejando en un nivel virtual antes y que ahora están atrás de una pantalla, de una computadora. ¿Qué va a pasar cuando no necesito mostrar mi cuerpo entero? Cuando no necesito, en ese encuentro entre 2 personas, saber si me animo a darle un beso
si le voy a dar la mano, si no quiero que me toque, si quiero que me toque, si me voy a relacionar a través de un abrazo, si le voy a sonreír, si me atrevo a mirarla a los ojos. Todo eso se lo llevó la red. Todo eso desapareció. Yo ahora me siento aquí frente a ustedes y no tengo que pensar si los voy a saludar con un beso, con una mano, si me van a tocar, no me van a tocar, si me van a abrazar, si me miran profundamente, si yo los miro a los ojos, qué pensarán, qué no pensarán. Fíjense la cantidad de variables importantísimas en el contacto social que no están en juego ahora y que no lo van a estar tampoco después, porque el joven ya se comunica prácticamente todo a través de la computadora, a través de su celular, a través de cantidad de redes sociales, porque es poco lo que interactúa físicamente. Entonces tenemos que empezar a pensar de qué manera vamos a llevar información, de qué manera nos vamos a acercar pensándolo el contexto completo. Tenemos que también darnos cuenta que si nosotros seguimos llamando a las emociones como negativas y positivas, estamos en un enorme problema porque no existen emociones negativas. Porque en muchísimos lugares escucho el excesivo, no sé, necesidad de estar siempre bien, de sentirme siempre bien, de ser feliz siempre. Y eso no existe. Todos tenemos días buenos, días malos, momentos muy tristes en la vida y momentos muy alegres en la vida y momentos que más o menos. Y si no podemos, si no nos enseñan y no nos acostumbramos desde chicos a que todas las emociones son necesarias y buenas, cada vez que aparece también la tristeza, el malestar, el enojo, la ira, la rabia, la angustia, nos preocupamos. Una cosa es que eso se instale permanentemente y otra cosa es que yo no pueda ver triste a mi hijo porque me desespero. Entonces lo que me tengo que preguntar es, ¿está triste por algo? Porque sí nada más, que quizás también es normal, ¿no? Depende. ¿Cuánto tiempo le dura? Me tengo que preguntar. ¿Qué hace con esa tristeza? Yo hago muchísimas intervenciones en duelo donde una de las primeras cosas que hacemos es normalizar el llanto, porque la gente dice, no quiero llorar, no me quiero poner mal. ¿Por qué no te vas a poner mal si estás triste? ¿Por qué no vas a llorar si estás triste? Entonces también emocionalmente estamos muy mal educados, muy mal educados. La OMS nos dice algo que nos hace pensar mucho, ¿no? Y nos dice que en el 91% de los pacientes, en este caso yo no los llamaría pacientes, pero bueno, pacientes, personas, con suicidio, intento de suicidio, aparece la desesperanza. Ahora, cuando yo hablo de desesperanza, no me queda otra opción que hablar de esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cómo se construye una esperanza? Porque cuando yo digo lo que falta y entonces tengo que venir a cubrir esto que está faltando, si hay desesperanza lo tengo que cubrir con esperanza. ¿Y de dónde la saco la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Y aquí es donde los invito a pensar un poco. ¿Qué es lo que hoy nos hace quizás pensar si estamos o no estamos dentro de la posibilidad de compartir algo relacionado a la esperanza, ¿no? De compartir alguna cuestión relacionada a qué está pasando? Tenemos muy pocos espacios sociales comunes y compartidos. Hace 15 o 20 años atrás, la sociedad era muy diferente. Nosotros podíamos compartir espacios sociales, íbamos a un club, íbamos a una plaza, estábamos quizás ahí con nuestros amigos, había espacios comunitarios en las casas, ¿no? Nos encontrábamos, nos juntábamos. Hoy son muy pocos estos espacios sociales, son cada vez menos, les diría. Cada vez están menos reglados. Reglados quiere decir con normativas, con espacios seguros, con personas adultas, regulándolos, con propuestas, juegos, desafíos, encuentros para algo, con objetivos. No, como muchos se encuentran para pasar el rato y nada más. Pero grupos pequeños. No tenemos grupos grandes porque no hay a dónde encontrarse. Hay muy poca contención social, producto de esto mismo. Tenemos muy pocos espacios donde haya personas que puedan funcionar como contención social. Antes salíamos a la calle, estaban los vecinos que nos indicaban cosas, en el club estaba el profesor, el encargado de la entrada del club, la persona del comedor, había, qué sé yo, otros padres
que iban conteniendo socialmente, que estaba la familia y estaba el rol de la sociedad. Hoy esto ha desaparecido. Hoy se ha complicado muchísimo incluso las contenciones en casa. Muchos niños, muchos adolescentes están muchas horas solos, producto justamente del cambio laboral, producto de situaciones laborales muy complejas, donde los padres llegan muy tarde a casa, donde llegan muy cansados, donde no pueden, y no por esto obviamente culpamos a los padres, ni muchísimo menos, porque el modelo económico en el que estamos viviendo, por eso la economía no solo es un papel a nivel personal, si tengo o no tengo empleo, estoy en un problema económico, a nivel macro, porque el modelo económico en el que vivimos lleva a que estos chicos quedan solos, pero ojo, porque quedan solos con mucha tecnología, quedan solos conectados a un ordenador, conectados a un móvil, conectados permanentemente a internet, quizás a cargo o al cuidado de personas que los cuidan físicamente, pero no que funcionan como contención social. Quizás muchas horas dentro de la escuela, y a lo mejor una escuela en la que se educa y se forma, pero no siempre se contiene socialmente, donde no siempre se trabajan temas como estos, o no se habla de temas como estos, donde hablamos de la enorme, no sé, calidad educacional de escuelas, pero no nos fijamos si tienen en paralelo una enorme contención social y emocional. Fíjense ustedes las diferencias, ¿no? Tenemos altísima tecnología, pero muy escasa comunicación. Estamos sumamente conectados y comunicándonos de manera virtual. Hoy todos acceden a un móvil desde muy pequeños. Tenemos chicos de 8, 9 años con su móvil, conectados hoy encima obligatoriamente a un ordenador para poder acceder a sus clases, porque no hay clases. Entonces ya estamos educando al chico en que esa es la manera de comunicarse y la manera de recibir información, pero cuidado, no olvidemos el lenguaje verbal y el no verbal, 30-70. Entonces estos chicos o estos adolescentes o estos jóvenes que están muchas horas solos o que están muchas horas entre ellos sin la contención de otras personas, dialogan y se comunican con el mundo entero, acceden a cantidad, hoy cuando hablaban de todos los espacios, ciberespacios, hablaban de esto, de las profundidades a las que se accede, tutoriales para suicidarse. Hay espacios que guían a cualquier persona a suicidarse como quiera. Si quiere pegarse un tiro, dónde debe pegarlo, si quiere colgarse, cómo debe hacerlo, si quiere envenenarse. Y acceden, los chicos acceden. Acceden mucho más fácil que nosotros, de hecho, ¿no? La mayoría que queremos acceder a estos sitios debemos pedirle ayuda a un joven, que saben muy bien cómo hacerlo y nosotros quizás estamos días intentando. Aparece un fenómeno que es muy llamativo también, que es el autodiálogo en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos todos juntos, pero estamos cada uno con nuestro móvil, ¿no? Nos ponemos a mirar el móvil. ¿Cuántas veces han entrado a un restaurante o han entrado a un espacio teóricamente social y nos encontramos con que están las personas sentadas a la mesa y cada uno está metido en su móvil? No están conversando entre ellos. E incluso, para ir un poquito más allá, en la misma mesa se envían mensajes por celular. Te comparto este video, te comparto este mensaje, en lugar de contarte y de comentarte de qué se trata, te lo comparto, te lo envío. Estamos sentados frente a frente, cada uno con su móvil. Estamos todos juntos en una fiesta y comenzamos a mandar fotos en lugar de disfrutar la fiesta. Yo por mi trabajo tengo la oportunidad de viajar muchísimo por el mundo, permanentemente en todo lo que es, tanto en capacitaciones como en asistencias en emergencias y desastres. Y algo que nunca me deja de sorprender, cuando veo los micros de turistas, los buses de turistas, cuando bajan y lo único que hacen es sacar fotos en lugar de mirar. Terminan de sacar fotos, se suben y se van. Y yo me quedo mirando y digo, nunca miraron, nunca vieron lo que sucedía. Y luego llegan a su hotel y miran fotos. Bueno, lo mismo está pasando con los jóvenes. Están en comunidad y se manejan internamente. Ven fotos, imágenes, ¿no? Que sabemos lo que producen a nivel mental, se comunican virtualmente, les cuesta cada vez más comunicarse directamente, les cuesta cada vez más relacionarse físicamente. De hecho, poner el cuerpo les cuesta muchísimo. Fíjense ustedes que a la par del suicidio ha aumentado la violencia. Aumenta la violencia de género, aumenta la violencia física.
hay un impedimento enorme con el uso del cuerpo. Y el suicidio necesita sí o sí del cuerpo. Y cuando yo tengo un impedimento enorme en el uso del cuerpo, me disocio, el cuerpo. Perdona, Sí, ya, sí. tienes 3 minutos para 3 minutos, termino ya mismo. Entonces, se empobrece muchísimo la creatividad, las personas empiezan a encapsularse en el desarrollo de la creatividad y por supuesto aparece un problema enorme que también es para hablarlo mucho, que es el desarrollo de la identidad. Y acá ya terminando en estos 3 minutos, si hay algo que les quiero dejar como mensaje final, que es el autocuidado, algo de lo que no hablamos y que para mí es mi caballito de batalla. A donde voy, hablo de esto. Cuidado con nosotros. No es gratis trabajar con el dolor de los demás. No es gratis trabajar en emergencias, no es gratis trabajar en suicidio, no es gratis trabajar con el dolor de la gente. ¿Qué me pasa a mí con el estrés, con la muerte, con los miedos, con los desafíos, con la pasión? ¿Qué le pasa a mi vida? Muchísimos profesionales trabajan sin red, trabajan sin técnicas de autocuidado, trabajan sin herramientas de autocuidado, terminan una intervención y no hacen nada con ellos y se llevan su mochila puesta. Entender que cuando nosotros trabajamos, no me da el tiempo para desarrollarlo, somos mediadores. Cuidado, cuidado con nosotros, cuidado y entender como inscribirlo a fuego, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo y lo vamos a hacer lo mejor posible. No somos héroes, somos profesionales llenos de límites. Cuidado. Hay que entrenarse en autocuidado, hay que formarse en autocuidado para trabajar con el dolor de la gente porque terminamos siendo víctimas nosotros también. Terminamos pagando muy, muy caro esta falta de formación. Y para terminar, lo dejo con una frase que comparto siempre, que la dije casualmente un día y quedó ahí. Que lo que nos apasiona no nos enferme, porque trabajar en estas áreas es una pasión permanente. Pero el secreto es que eso no nos enferme a nosotros. Gracias, José.